Bien, buenos días. Quisiera pues comenzar agradeciéndole a los organizadores que nos hayan tomado en cuenta pues para venir a hacer un pequeño aporte. Algunas ideas de lo que he escuchado me parece que son similares o idénticas a las que yo sufro todas las semanas como productor de leche. A veces piensa uno, bueno, ¿qué somos? ¿Ganaderos o perdederos? ¿Verdad? Entonces, creo que mi profesor y amigo Augusto Rojas pues tocó un poco el tema por ahí, me dejó el portillo abierto pues para, antes de conversar un poquito de la monificación, sí quisiera hablarles un poquito de lo que debemos hacer en nuestras fincas, sobre todo en el esquema mío, que es una finca pequeña, ¿verdad? Escasos 4 hectáreas. Ahí he llegado a manejar hasta 54 animales. No me siento orgulloso de eso. ¿Por qué? Porque cometo el mismo error de los productores de leche. Y doblemente culpable porque soy técnico, ¿verdad? Entonces, doblemente culpable. Hace mes y medio, cuando estaba por acá, aproveché y vendí 9 animales que tenía extra, entre terneras y novillas. Y ahora tengo un lote de 4 vacas de descarte, ¿verdad? Y 6 machos, que si yo me pongo a sacar la cuenta de la fuga de las que mencionaba don Alexis ahora en la mañana, que me ocasiona a mí semanalmente el sostener esos animales, en lugar de tener esa plática en la billetera, vea, yo creo que estaría un poco diferente. Entonces, yo resumo la lechería como 2 cosas: tomar decisiones casi que semanales y cortar fugas. Mire, cometemos errores todos, como les mencionaba, y nosotros al no tomar esas decisiones se nos va convirtiendo en una bola de nieve. Y esa bola de nieve después no es sostenible. Y si hay que pagar la letra, Dios mío, y si entre un mes hay que volverla a pagar, mi alma, empieza la picazón de callos en las manos, ¿verdad? Entonces yo creo que la rentabilidad no va a aumentar, eso es mentiras. Por más que los gobiernos quieran o traten, ya estamos amarrados, hay tratados de libre comercio, me dan leche, pero nosotros tenemos que exportar café o melón o lo que sea, o piña. Pero viene la leche para Costa Rica y para Panamá y para Centroamérica, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cada día más eficientes en la toma de decisiones y apoyarnos por expertos en finanzas, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a quitarnos el ganadero que tenemos todos, el campesino que llevamos dentro, ¿verdad? Y empezar a tomar decisiones empresariales. Porque la lechería, a como va, tiene que ser ya no solo el concentrado, sino el forraje, que tiene que ser asignado a un animal que me lo pague y me lo retorne. Si no, como mencionaba Augusto, vamos a empezar a desaparecer. Y yo no quiero desaparecer como ganadero. Una tradición de mi familia de bastantes, desde mis tatarabuelos, y quisiera conservarla y seguirla, aunque sea en lo pequeño. Pero esto se trata de tomar decisiones. Y cada quien, yo creo que aquí hay excelentes profesionales, excelentes asesores en esa parte de que nosotros desconocemos, ¿verdad? Realmente, porque el día a día de las lecherías a mí me lo lleva mi esposa y mi hijo, y realmente mi esposa es la que me regaña, andas arreglándole el mundo a todos los demás y te olvidas de la propia lechería, y es cierto, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender a ver esas cositas y esos detalles. Pues bien,
Amonificación es una alternativa, sobre todo para los que no tenemos maquinaria o equipo pesado en una finca, ¿verdad? Casualmente cuando uno vende algún ganadito, compra un viaje de heno. ¿Y qué hacemos con ese viaje de heno o rastrojo de arroz que se utiliza mucho en Costa Rica? Pues yo lo vengo amonificando de hace algún tiempo a la fecha, hará unos 10, 11 años, ¿verdad? En Dos Pinos empezamos a hacer esas experiencias por ahí del 2002 y empezamos a generar información en el laboratorio y empezamos a ver lo que reportaba la literatura y encontramos pues que era una forma de enriquecer los forrajes tropicales pobres que de acuerdo con la FAO nos dicen que tenemos en nuestro trópico bajo y medio. Básicamente yo estoy en un trópico medio, 1400 metros, no tengo el quicuyo, ¿verdad? Que enseñaba Augusto, ni tengo el ryegrass, ¿verdad? Lo que tengo es estrella africana cuando no hace frío, porque cuando hace frío se florea y me queda de a 10 centímetros. Entonces no sabemos en qué momento a nosotros nos entra una helada o un fuerte verano y nos quedamos sin pasto, porque ahora el clima, nadie sabe qué va a suceder y nadie estamos preparados y no está alcanzando el pasto en las fincas. No sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero en la mía no alcanza. Y no puedo regar, primero porque no tengo equipo de riego y segundo, si lo tuviera tampoco lo puedo encender. Acaban de demandar a un vecino mío que siembra papa porque estaba regando papa en medio del verano, porque desgraciadamente ya estoy rodeado de casas de habitación. Entonces imagínense, ya no se puede regar. Entonces la gente quiere agua, no quiere papa, quiere agua, ya no quiere leche, ¿verdad? Entonces todas esas cosas nos ponen a pensar de que tenemos que recurrir a materiales, ¿verdad? Rastrojos, ¿verdad? Que tenemos que modificarlos químicamente. Si esto no es una técnica nueva, esto tiene años de existir, ¿verdad? Y entonces lo que buscamos pues es mejorar su digestibilidad y consumo, ¿verdad? Tratamos nosotros de cubrir los requerimientos nutricionales de nuestros animales, siendo el pasto o los forrajes las principales fuentes, ensilajes, etcétera. Pero en realidad, como mencionaba mi antecesor, no se llega a cubrir la totalidad. Ningún forraje lo puede llegar a hacer, salvo que usted tenga una genética muy básica hacia el azuehuino, 3, 4 litros, nada más. Bueno, aún así, hay que pegar a esa vaca para el ordeño con 1 o 2 libras de concentrado, porque si es muy embriosa, es una fiesta de patadas, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener que estar ligados al alimento balanceado, ¿verdad? Esa es una idea que yo quiero dejarles claro, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer, repito, seleccionemos nuestros animales, pesemos la leche, como decía don Alexis, escojamos nuestras mejores productoras, como indicaba la señora, el semen vale 20, 40 dólares, pues apliquémoslo a las mejores vacas, ¿verdad? Y entonces vamos haciendo un hato más eficiente. Pues bien, ¿qué buscamos con nuestra realidad tropical? Pues es más o menos, como decimos en Costa Rica, vestir a la mona. ¿Eso qué quiere decir? Arreglar un poquito los pastos malos que tenemos. Los tratamos de arreglar con fertilización, pero ahora díganme ustedes, ¿qué programa de fertilización puede ser constante? Si ahora se habla que este año vamos a tener 2 veranos y 2 inviernos. Entonces no nos estamos dando cuenta que ya estamos igual que el hemisferio norte. No nos cae nieve, pero tenemos una lluvia de sol constante o un exceso de lluvia en periodos muy cortos que nos despedaza los potreros y no podemos meter las vacas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que toca ahora? Pues prepararnos como mencionaba Augusto en su última lámina, ¿verdad? Entonces tenemos que combatir ese bajo contenido de proteína, ese elevado contenido de fibra que tienen nuestros pastos, este compuesto que es lignina, que eso nos empobrece y nos disminuye la digestibilidad de nuestros forrajes. Tenemos que trabajar sobre eso, señores. Tratar nosotros de
en la medida de las posibilidades, tener un intermedio entre lo que es un forraje hecho, como dicen acá, ¿verdad? O un forraje que en el extremo no nos podemos ir tampoco a lo tierno, pero sí tenemos que buscar un punto. Pero y si no lo podemos buscar porque hoy voy a ir a cortar el pasto o el cuba, lo voy a cortar hoy y todavía me falta dentro de 15 días seguir cortando y resulta que dentro de 15 días ya se me floreó, ya se me hizo hecho. Entonces, es difícil en el trópico controlar esas condiciones. Y todos lo hemos sufrido. Tal vez en las partes altas es donde uno puede encontrar producciones más constantes. ¿Por qué? Porque hay horas luz menos intensas, ¿verdad? Hay más nubosidad. Entonces, las especies forrajeras, pues como mencionaban, se adaptan mejor a ese clima. Nosotros no, alta temperatura, alta humedad y alta radiación solar y alta precipitación es el combo perfecto para que de un día a otro se nos madure un forraje. Y entonces, ¿verdad? Hay que buscar esas alternativas, recordar que una bacteria, imagínese lo que dura en penetrar esta célula vegetal, esta fibra, por decirlo así. Cuando esté en el hemisferio norte, esto es alfalfa. ¿Cuánto durará una bacteria aquí penetrando? Ojalá una caña de azúcar que es un cultivo de 1 año. Imagínense ustedes, es ahí donde perdemos nosotros nuestra productividad. La perdemos a nivel ruminal, ¿verdad? Esta es nuestra realidad. Digamos, aquí arrancamos con un contenido celular que está aquí, esta parte amarillita, ¿verdad? Cuando el forraje está tierno, pero morimos, ojalá en estos niveles, no, morimos en niveles de 6 de proteína, ¿verdad? Cuando ya la parte amarillita se tradujo en pared o fibra, sostén de la planta, muy indigestible. ¿Ven? Entonces esa es la razón de que nosotros tenemos que mejorar esa parte. ¿Qué sucede con esto? Los forrajes tiernos, por ejemplo, he escuchado las técnicas que hay ahora de 2, 3 hojitas, que vamos y yo voy y me adelanto a donde van a entrar las vaquitas, ¿verdad? Y cuento las hojitas. Si yo hago eso, exactamente a la siguiente rotación las vacas se me trepan a los árboles, ¿verdad? Porque la finca queda sin pasto. ¿Me explico? Entonces a veces tratamos de copiar tecnologías de otros hemisferios, de otras latitudes, a nuestro trópico y no lo logramos. Como le decía ya a unos amigos en República Dominicana, encuéntreme usted israelitas, norteamericanos o europeos produciendo leche en nuestros trópicos. ¿Verdad que no hay? Tal vez 1 o 2. Porque saben lo duro que es producir en el trópico. Y entonces ya nos dicen que esto ya no es utilizable, pero esta es nuestra realidad. Y ustedes van a foros, congresos, y entonces ustedes van a decirle que esto no sirve, pero esa es nuestra realidad. Nuestras condiciones climáticas nos llevan a esto. Lo que mencionaba Augusto está aquí en esta laminita. Conforme aumenta, vean ustedes, el contenido de fibra de nuestros pastos, el consumo de acuerdo al peso vivo se disminuye. Vean ustedes que en otras latitudes, bueno, genial, un 40-50% del forraje, y es un poquito más del 2% ahí sobre el consumo del peso vivo del animal. Un animal entonces de 500 kilos va a consumir tal vez en el mejor de los casos un 10%, tal vez. Lo normal es que sea un 8 kilos, 10 kilos no llegan, 9 kilos, ¿verdad? Y lo demás tenemos que aportarlo en concentrados. ¿Qué sucede en otras latitudes? Pues en otras latitudes con 40, incluso 50, pues ya ustedes ven consumos del 2,5%,
3 incluso, como lo ejemplifican en Nueva Zelanda, ¿verdad? Entonces, ¿qué buscamos con la amonificación? Pues lo que tratamos en primera instancia es de aumentar, liberar la energía contenida en los carbohidratos del pasto, que está amarrada por ese químico que les mencionaba, la lignina, ese compuesto, aumentar la proteína, aumentar la digestibilidad. Digestibilidad es todo lo que entra menos todo lo que sale. Todos los días tenemos nuestras propias digestibilidades, ¿verdad? O nuestros propios aprovechamientos, ¿verdad? Unos somos más gorditos, ¿verdad? Otros somos más delgados, ¿verdad? A veces se nos va la mano con algunos vidrios, ¿verdad? Y entonces la digestibilidad se complica, ¿verdad? Pero entonces todos tenemos nuestra propia digestibilidad. Incrementar el consumo voluntario, ¿verdad? Si mejoramos la digestibilidad, vamos a mejorar nuestro consumo, ¿verdad? Entonces, al animal le pasa lo mismo, le mejoramos la digestibilidad y entonces va a consumir más. Se han utilizado diferentes fuentes de amonio, ¿verdad? En México usaban mucho el amonio anhidro en una forma de cuartos cerrados como este, ¿verdad? Simulando un tipo invernadero herméticamente cerrado, pero es muy peligroso, ¿verdad? También se ha usado el hidróxido de sodio, es una sustancia tremendamente peligrosa, ¿verdad? Entonces es muy complicada para su manipulación. Nosotros nos vamos a lo básico, a lo que reporta la literatura que es de mayor uso, que es la urea convencional de fertilización, ¿verdad? Entonces, de grado agrícola, y esa es la que utilizamos, fácil de manejar, y entonces no nos complicamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el amoníaco? Pues muy sencillo, como les mencionaba, ¿verdad? Se activa la enzima ureasa que es la encargada. No soy fisiólogo vegetal, hago la aclaración, ¿verdad? Por cualquier duda así ya muy profunda, pues no soy fisiólogo vegetal, pero esta enzima está presente en todos los materiales verdes de la naturaleza, es la encargada del metabolismo del nitrógeno en la planta. Entonces esa enzima se activa o le damos sustrato o le damos comida para que ella se reactive en un rastrojo de arroz, por ejemplo, un rastrojo de maíz, ¿verdad? Y entonces ella empieza a fijar nitrógeno y el amoníaco rompe los puentes o las uniones de la lignina y la celulosa y la lignina y la hemicelulosa. Tanto la celulosa como la hemicelulosa son los carbohidratos presentes en los forrajes y en los rastrojos que son la fuente energética que los rumiantes utilizan a nivel ruminal. Entonces, esa energía se incrementa, yo lo vamos bien, y entonces se libera, y esos dos carbohidratos, ¿verdad?, se liberan y se hacen biodisponibles para las bacterias del rumen. Esta es la chineada de mi esposa, esa hembrita Brahman, pues ahí es donde nosotros amonificamos en la finquita el heno, eso está sin amonificar. Usamos bolsas para ensilar de 500 kilos o hacemos una tarima grande, ¿verdad? Y entonces ahora les voy a enseñar unas fotos de cómo se hace. Y entonces nosotros pues manejamos ahí el heno. Aquí se les ofrece, como pueden ustedes ver, coge como una tonalidad como amarillita, ¿verdad? Huele como a orinal de cantina. Eso sí, señores, no se asusten, es terrible el olor, pero 2 días antes de su uso ustedes sacan el heno, ¿verdad?, o el rastrojo para que libere el amonio y que el animal no lagrimee. Estos son los animalitos prontos que tenemos. Estos son los 2 grandes, por ejemplo, errores que tengo yo aquí. Esta es cruzada con Montbélier y esta también. Y fíjense que bueno, son animalitos que me han dado 15, 18 litros
y por mis circunstancias, finca pequeña, yo esos animales no puedo permitirlos, ¿verdad? Porque comen igual o más o el doble que una Jersey, por ejemplo, o comen igual que una Holstein. Lo tengo medido porque nosotros semi-estabulamos el ganado, porque si no en la mañana siguiente, si yo los dejo en el potrero, lo que arriamos son los cueros, ¿verdad? Porque nos destazan el ganado en el potrero. Hay una alta incidencia de robos en esa zona. Entonces, como ustedes comprenderán, si quiero ser ganadero, tengo que dormir el ganado exactamente a la par, a 50 metros de las casas de los dos señores que me ayudan. Pues bien, esos son los gajes del oficio que pasamos los que nos gusta esta actividad, ¿verdad? Algo así para comentarles de manera rápida, la materia seca pues, de estos senos y rastrojos puede oscilar entre 80, 85, proteínas del 3 al 7, ¿verdad? Cuando uno requiere un mínimo de por lo menos 8% para hacerle cosquillas al rumen, ¿verdad? Carbohidratos estructurales, que son los que mencionaba, ¿verdad? 50 hasta 77%, y extracto etéreo, o sea, grasa de 1 a 5, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, es una condición pobre, ¿verdad? Hablamos también de que contienen un 30% de celulosa, de un 20 a 30 de hemicelulosa, este otro tipo de carbohidratos, pectinas, ¿verdad? Un 10, son bajos en vitaminas, son bajos en minerales, ¿verdad? Por eso, como mencionaba Augusto, hay que suplementar unas buenas fuentes minerales y de vitaminas, altos en sílice, ¿verdad? Que es la antesala al sílice del vidrio, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que comen nuestros animales, ¿verdad? Y entonces, haciendo un repaso de lo que empezamos a trabajar hace algunos años en Dos Pinos, cuando yo asesoraba a Dos Pinos, pues más o menos teníamos senos de gramíneas, ¿verdad? Con estas condiciones de 8 a 14, ¿verdad? Hago la aclaración, henos con alta fertilización, ¿verdad? Entonces nosotros comparamos con el heno de arroz en aquel entonces que oscilaba de 3.2 a 4.6. Fibras del 60 al 77, de este otro lado 68, 83. Vean las ligninas, terrible, ¿verdad? Cenizas, por ahí andan en esas condiciones. Lógicamente aquí un poco más, al ser un cultivo es altamente fertilizado y entonces pues tiende a reflejar más cantidad de cenizas, ¿verdad? Y las pobres digestibilidades, que en el mejor de los casos llegarán a 50, 55%. ¿Qué dicen los investigadores? ¿Qué dice la literatura al respecto? Estos señores trabajando en rastrojo de maíz en el Perú, pues dicen que lograron incrementar del 3.4 a 6.85 el porcentaje de proteína. De la fibra detergente neutro lograron reducir 6%, fibra detergente ácido también lograron reducir de 62 a 54, y la digestibilidad in vitro pues la lograron incrementar de 29 a 43. Esa es una de las primeras pruebitas. Pues aquí siguen los errores por detrás. No es mi señora la que estoy diciendo que es mi error, no. Son las vaquitas, estas dos, ¿verdad? Esas ya se ganaron el boleto a montarse en el camión y se van para el gancho, ¿verdad? Son de las que les digo que... bueno, aquí es donde duermen las vacas. Ahí duermen, y aquí tengo un American Stanford y tengo un Rottweiler. Solo así puedo dormir mi ganado tranquilo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan que por lo menos aquí ustedes tienen otro tipo de condiciones, ¿verdad? No hay tanto robo como nosotros tenemos en esa zona. Pero vean ustedes que uno se entusiasma cuando oye que, no es el tema, ¿verdad? Pero que la genética, que los híbridos, que necesito un animal que utilice menos concentrado, y entonces uno se entusiasma, pero a la postre no es así. También crucé con Girolando, tuve algunas experiencias,
Tampoco me llegaron a los niveles que yo quiero. Por ser una finca pequeña, tienen que ser, entiéndame, la productividad muy alta, y entonces yo no puedo darme el lujo de tener animales de 12, 14 litros, ¿verdad? Tengo que hilar un poquito más. Es mi condición, ¿verdad? No estoy diciendo que el Gyr o que el Montbéliarde sean malos, lo que pasa es que para mis condiciones no me funcionan. Es decir, yo tengo que tener atletas de alto rendimiento, tengo que pelear por productividad, ¿verdad? Entonces veamos a ver, estos señores encontraron un incremento en el consumo voluntario de un 10 hasta un 40% de incremento, ¿verdad? Y una digestibilidad del 25 al 30 en incremento. Esta sí es de acá, de Volcán de Boquete. Es una novillita de primer parto muy bonita, ¿verdad? Ok, estos mismos señores encontraron un incremento, ¿verdad?, del 69% del nitrógeno a nivel ruminal, ¿verdad?, y un 30% en aumento de su digestibilidad utilizando una solución acuosa al 13% de urea asperjada sobre el rastrojo. Este era de trigo. Estos otros señores, también con el trigo, encontraron una tasa, un incremento a un 89% en la tasa de concepción, hicieron los números respectivos, ¿verdad? Y encontraron una mejora, mejorando los parámetros reproductivos entre un 8 a un 12%, se paga el amonificar, el heno o el rastrojo de cosecha. La Universidad de Zulia, en sus buenos momentos, cuando se podía pues compartir allá con la gente, hicieron unos trabajos ellos muy bonitos en hembra Brahman, ¿verdad? Tratando heno con urea, ¿verdad? Llegando a consumos de 520 en hembritas de 250 kilos, 280 kilos, ¿verdad? Con un 380 del peso vivo. Vean ustedes el heno sin tratar en el mismo tipo de animal, solo 3.15 kilos de materia seca lograban consumir y era un 2,5% sobre el peso vivo. ¿Qué otros efectos encontramos con la amonificación? Encontramos un efecto en el incremento de la energía, como yo se los mencioné ahora, una disminución del efecto negativo que produce ese compuesto químico que se llama lignina, ¿verdad?, que es el que me amarra los carbohidratos del pasto, incremento en las poblaciones bacterianas del rumen, ¿verdad?, al haber más nitrógeno, más proteína, ¿verdad?, va a haber un crecimiento mayor de bacterias, entonces por ende una mayor producción de proteína microbial en el rumen, un aumento de la digestibilidad del 46 al 63% de forma generalizada en un pequeño metaanálisis, ¿verdad?, utilizando de 20 a 40 gramos de urea por kilogramo de heno. Eso viene siendo de un 6 hasta un 13%, ¿verdad? Y un aumento en el contenido de proteína que oscila de un 3 hasta un 8.2, incluso 10.5. Nosotros después nos arriesgamos a utilizar un nivel más alto, pero esto fue a nivel experimental y lo utilizamos, pero logramos llegar a 12% de proteína, con 15% de urea, ¿verdad? Ahora les hago la aclaración, no es tóxico, en ninguna literatura se reportan efectos tóxicos como la urea, ¿verdad?, porque la ureasa se encarga de transformar y de incorporar ese nitrógeno como proteína verdadera en el heno o en el rastrojo de cosecha. También incrementa pues las tasas fermentativas, evidentemente a nivel ruminal, incrementa el pH, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a contrarrestar las situaciones de acidosis ruminal, ¿verdad? Bien, hablemos un poquito de la parte práctica. Yo quiero que se lleven ustedes hoy un mensaje conciso, una receta práctica, clara, sencilla, compartible con cualquier productor, ¿verdad? No es nada del otro mundo, entonces podemos hacerlo cuando sobra el heno, cuando en invierno
nadie quiere hacer heno. Bueno, uno le puede ir a un productor de heno, hágame heno, y se lo compro más barato, no importa que venga medio verde, porque de todas formas le vamos a agregar una solución acuosa, ¿verdad? Entonces, en la ventana en donde se puede producir más heno, que es en el invierno, podemos sacar nuestro provecho utilizando esta técnica, porque de todas formas no vamos a poder regar en verano, al menos en mi caso, yo no voy a poder regar, ¿verdad? Los pastos. ¿Por qué? Porque me caen los vecinos, ¿verdad? Y entonces, en mi caso, por eso yo la hago y ya la tengo implementada. Invierno y verano usamos heno amonificado, ¿verdad? Y evidentemente en verano utilizo más. Yo he llegado a 7 kilos de heno amonificado en verano. Es excelente, y es el momento en donde yo logro sacar más producción de leche que en el invierno. Yo roto en la mañana, tengo una pequeña rotación para la mañana, pero después del segundo ordeño ellas permanecen consumiendo el heno, ¿verdad? Y entonces tengo producciones buenas, pero el tema es que en el invierno el lodo, ¿verdad? La vaca, si llueve en la mañana, no le gusta, ¿verdad? Sobre todo los animales que están acostumbrados a un semiconfinamiento, no les gusta mojarse, ¿verdad? Entonces hay problemas de esa naturaleza. Esta experiencia fue en Jicaral, eso está a nivel de mar, allá en Costa Rica, en el Golfo de Nicoya, ¿verdad? Y entonces, en síntesis, la técnica de amonificación, pues, como les mencionaba, es la aplicación de esa solución acuosa de urea, cuyo porcentaje de inclusión en el agua pues puede variar desde un 3 hasta un 13%, de acuerdo con la literatura. Se debe tapar herméticamente con plástico, ¿verdad? Incluso hemos hecho experiencias con bolsas de esas de basura, de jardín, y funciona. Ahí se pueden colocar 2, 3, 4 pacas, ¿verdad? Pero igualmente se puede hacer como hacer un ensilaje. Lo que pasa es que usted 400, 500 pacas las amonifica en 3 horas. Usted para hacer un silo de, qué sé yo, 50, 60 toneladas, ¿verdad? En nuestras condiciones se puede llevar 1, 2, 3 días. En cambio yo amonifico en cuestión de 2, 3 horas. Tengo una bombita, un estañón y va uno haciendo la aspersión. Rapidísimo, ¿verdad? Ok. Se tapa herméticamente, ¿verdad? Y el proceso de amonificado dura entre 14 a 30 días, previo a su suplementación. Evidentemente, si uno le da 30 días, va a lograr un poquito más de porcentaje de proteína y por ende mayor digestibilidad. Eso queda como esas galletas, ¿cómo le llaman acá? La galleta de soda. Eso se quiebra fácilmente, ¿verdad? Los tallos duros, eso queda pero totalmente triturado, por decirlo así. Y yo he tenido que usar heno amonificado de 14 días, ¿verdad? Eso va a obedecer, ya va a depender exacta y estrictamente, directamente, como diría Cantinflas, a su necesidad. Pero yo lo he tenido que hacer. He tenido que comprar un viaje a amonifico porque ya yo sé que el corte de pasto no me va a rendir, ¿verdad? Y ¡prum! Se me acaba el corte de pasto y arranco con el amonificado en mayor cantidad, las salvadas que yo doy todo el tiempo. Entonces los animales están bastante adaptados. Materiales, pues obviamente las pacas de heno. He visto y he leído ahí en la literatura que se puede deshidratar un poco forrajes producidos en la finca y uno mismo amonificar, ¿verdad? Se puede hacer. Yo no lo he hecho. Y no lo he hecho porque no me sobra pasto, ¿verdad? Entonces, no tengo esa experiencia. Solo he trabajado con paca de arroz y paca de Suacia y de Trasbala, ¿verdad? Se puede usar urea corriente o la azufrada.
agua, el plástico, un estañón, romana y regadera. Siempre es bueno estar monitoreando el peso, ¿verdad?, que vamos a monificar. Como regla general, se usan 10% de urea, o sea, 100 gramos en 900 cc de agua, ¿verdad? Se hacen las camas de pacas, ahorita vamos a ver unas fotos. Se aplica un 30% sobre el material fresco, ¿verdad?, es decir, sobre la paca. Entonces, una receta muy sencilla, ¿verdad? Bueno, aquí viene y se disuelve en 20 kilos en 200 litros, ¿verdad? Y uno en un estañón con una bomba de esas sumergibles, usted muerto de la risa, con una manguerilla de esas de aspersión de agroquímicos para cultivo, uno amonifica rapidísimo. Ahí está este ejemplo, ¿verdad? Una paca de 12 kilos con el 30% son 3.6 litros, ¿verdad? Y con 200 litros puede cubrir uno 55 pacas. De esta forma, ¿ven? Ustedes pueden hacer una cama con tarimas. ¿Por qué con tarimas? Porque como no hay que pisotear, no hay que compactar, usted puede reciclar este plástico un montón de veces. Entonces eso le da una dilución de los costos, tal vez no en la primera monificación, pero sí en la segunda y en la tercera, en la cuarta. Entonces uno puede darle mucha longevidad al plástico y sobre todo si uno busca una sombra, ¿verdad? Y no le da el sol directo, ese plástico se mantiene mejor. Apila las pacas, ¿verdad? De una forma sencilla y rápida. Y empieza a regar. Ahí lo hicimos, esa es la experiencia en Jicaral. Como les digo, yo lo hago más rápido con una bomba sumergible, de esas de un caballo. Y ya, más bien lo que hay que preparar, sí. Sí, correcto. Exacto. Puede hacerlo desde arriba. Yo al principio empecé, hace 10 años, empecé a hacerlo cama sobre cama. Y resulta que como la solución acuosa de urea se transforma en gas, yo lo que hago es, me concentro en apilar primero y luego riego. Y eso va cayendo a las pacas de abajo. Y tapo. Entonces lo hago más rápido. Como le digo, 300, 400 pacas, usted en 3 horas las amonifica. Pero lo puede hacer de último. Con gusto. Ven, entonces el proceso es sencillo. Tapan, ¿verdad? Ahí estábamos todavía sin prensar, pero ahí nada más acabábamos de terminar, ¿verdad? Y nos faltaba modificar todo esto que estaba aquí en el fondo, ¿verdad? Pero esta fue la primera experiencia y nos resultó de lo más bien, ¿verdad? De esa forma, como ustedes ven, es que se convierte la solución en gas. Y ese gas penetra por las pacas, ¿verdad? Y entonces, pues va obteniendo uno los resultados que uno requiere, ¿verdad? Estos son costos míos, ¿verdad? Aquí ya yo le doy por lo general al plástico hasta 4 vueltas, ¿verdad? Y entonces a mí me ha reducido así el costo, sobre todo en el plástico, ¿verdad? Me pongo un costo de mano de obra y el costo de la urea, ¿verdad? Y más o menos me representa 0.32 centavos de dólar. ¿Cuántos? 5. Más o menos, la paca, estas sí son de arroz, ¿verdad? Que son más baratas. Andan en el orden que uno compra el viaje en unos 67, paca como de 14 kilos, 15 kilos, o sea, unas 30 libras. Y ya tratada, pues me termina valiendo 1.99, pongámosle $2, ¿verdad? Y esto yo lo acabo de revisar, está
bastante actualizado. Recomendación de cocina rápida. Ustedes saben que nosotros en el campo no podemos andar con mucha cuestión, tampoco podemos pesar si las 300 pacas que vamos a monificar o las 30 pacas, no podemos, ¿verdad? En las fincas cuando uno llega siempre hay sobra el trabajo. Receta de cocina: galón, libra de urea por paca. Agarra el equivalente a una libra, un galón de agua por paca y jale. Entonces usted dice, voy a monificar 200 pacas, son 200 libras de urea, son 200 galones y se fue. Eso es lo que tiene que presupuestar. Entonces, esta es la parte práctica que yo quiero que ustedes se lleven, ¿verdad? Este fenómeno se dio, pero increíble. Esas vacas donde hicimos la prueba hace unos años estaban comiendo caña de azúcar. No comían nada. Como dicen acá, estaban ahuevadas, ¿verdad? Les servimos ya el heno amonificado y esas vacas no se separaron de los comederos. Increíble. Algunas observaciones, ¿verdad? Evidentemente consumen de una forma increíblemente rápido el material, ¿verdad? Cuando se deja de dar la paca monificada, ¿verdad? La producción en esa finca nos caía hasta un 19% en un lapso de 3 días, ¿verdad? En 3 días usted empieza a ver el efecto del aumento en leche, y si la quita, en 3 días se le clava la producción. Tiene que ver por la parte de poblaciones bacterianas que crecen, ¿verdad? Y entonces utilizan mejor todo lo que ingresa al rumen. Se volvían locas, ¿verdad? Comiendo esa paca, ¿verdad? Y entonces, ¿qué encontramos? Así rápidamente, que la proteína del heno de arroz sin tratar estaba en 3.6, a los 15 días estaba en 7.2, a los 21 días estaba en 10.2. ¿Por qué 21 días? Porque el productor no se aguantó. Quería estrenar el heno monificado. Démosle viaje, Dios, está bien, 21 días. 10.2 de proteína. A los 30 sube como a 12. Pero normalmente yo ni lo puse, porque normalmente, véalo, cuando uno lleva esto a alguna finca, el productor no se aguanta los 30 días, ¿verdad? Como es tan fácil, ¿verdad?, hacer la monificación, que entonces es más fácil comprar poquitos de heno, ¿verdad? Y ahí va monificando sobre la marcha, no requiere endeudarse tanto. Si quiere comprar un viaje, venda la vaca gorda, que ya no preña, y compra un viaje y ya asegura la comida de tamaño rato, ¿verdad? Y la lignina, ¿verdad? Probablemente, por lo que reporta la literatura, la liberación de esas uniones entre la celulosa y la hemicelulosa con la lignina, pues su presencia va atenuándose o disminuyendo, ¿verdad? Conclusión: la amonificación, pues, es un método, ¿verdad?, que conserva el contenido nutricional original y lo mejora. Con respecto a la enificación, con respecto al proceso de ensilaje, ambos procesos hacen que pierden contenido nutricional en el material. Por el contrario, la amonificación agrega nutrientes, enriquece el heno, lo hace más energético, proteico, digestible, ¿verdad? Entonces adiciona nutrientes y los libera. Es barata, accesible a todos los productores, no requiere maquinaria. Yo uso una bombita, ¿verdad?, de sumergible, pues ya tengo añillos en eso, pero perfectamente, yo inicié con regadera, ¿verdad? Claro, saca uno brazo, ahí sí, pero al principio fue con regadera, ahora no. Se puede hacer artesanal como lo hacía yo, o
una elaboración rápida, ¿verdad?, para su pronta utilización. Pues bien calculado, ¿eh? Muchas gracias, esto es lo que les tenía preparado.